Esta es la hora de Atlacatl. Bienvenidos a la hora de Atlacatl. En nuestra sociedad es lamentablemente común encontrarnos con personas que se dedican a criticar e insultar sin ofrecer ninguna contribución valiosa o constructiva. Estas actitudes solo reflejan una falta de empatía y comprensión hacia los demás, así como una incapacidad para generar un cambio positivo en su entorno. Cuando alguien se dedica a criticar e insultar sin fundamentos sólidos ni aportes positivos, es importante recordar que esas palabras y acciones no definen nuestra valía personal ni nuestra capacidad para crecer y mejorar. La verdadera grandeza no se encuentra en menospreciar o lastimar a los demás, sino en levantarlos y animarlos. Aquellas personas que se dedican a criticar sin ofrecer nada en concreto suelen tener sus propias inseguridades y frustraciones. Sus palabras negativas pueden ser un reflejo de su propia insatisfacción interna. Sin embargo, no debemos permitir que sus comentarios dañinos nos afecten. En lugar de ello, debemos buscar rodearnos de aquellos que nos inspiran, nos apoyan y nos animan a ser mejores. En lugar de gastar energía en responder o dar importancia a quienes solo critican e insultan, es más productivo concentrarse en cultivar nuestras propias fortalezas y enfocarnos en nuestros objetivos. El crecimiento personal y el progreso se logran a través del aprendizaje, la colaboración y el esfuerzo constante. La verdadera grandeza radica en nuestra capacidad para levantarnos por encima de las críticas vacías y los insultos sin sentido. Al ignorar a quienes solo buscan dañarnos, estamos protegiendo nuestra paz mental y dedicando nuestro tiempo y energía a construir un mundo mejor. Recordemos que las palabras tienen poder y podemos elegir cómo utilizar ese poder. Optemos por la bondad, la compasión y la generosidad. Inspiremos a otros con nuestras acciones y palabras positivas y así podremos marcar una diferencia real en nuestras vidas y en la de los demás. No porque él fuera buena persona, en ese tiempo se acuerdan que era medio pelón, hablaba como dundo, pensaba como dundo, se reía como dundo. Bueno, en mi pueblo sería un dundo, ¿verdad? Pero realmente lo que pasó fue que... Tiene que ser alguien nuevo, que no tenga pasado político, que sea torpe, no importa, vamos a ponerle buenos asesores, que sea torpe, no importa. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que este señor se dice llamar doctor en psicología forense y psiquiatra. Cada vez que este señor da declaraciones en cámara, a la vez da a conocer el tipo de profesional que es. Uno muy patético, obviamente. Si un profesional en psicología y psiquiatría no sabe medir sus palabras y no conoce de razonamiento al expresar opiniones, ¿cómo demonios va a creer la gente en sus puntos de vista? Existen personas que pueden ser fuertes al emitir un mensaje y usan pocos eufemismos para ello, como el Dr. Jordan Peterson. Sin embargo, él siempre aporta pruebas y apoya con teorías lo que critica, pero de hacer una crítica a llamarle a un presidente dundo solamente porque fue el mismo presidente quien se encargó de mandar a Fortín Magaña y a sus cheradas al carajo, me parece de lo más bajero y repugnante. Por lo tanto, yo he invitado a las fuerzas de oposición, yo he invitado a la sociedad civil, a la comunidad internacional, que lo que hay que configurar es un paquete de garantías sobre el proceso electoral. ¿Por qué? Porque el gobierno no se puede jugar la carta. La comunidad internacional en esta oportunidad tiene mucha incidencia. Tendremos herramientas con que pelear ante la comunidad internacional para deslegitimar lo que eventualmente podría ocurrir. Bukele ha cometido varios hechos que es necesario sumar en el tiempo. El asalto a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, fue una de las medidas. El control que ha ejercido sobre la policía y el ejército. La imposición de los encierros durante la pandemia, que fue el preludio de lo que hoy es el régimen de excepción. Él dice deslegitimar lo que eventualmente podría ocurrir y luego repite y recalca un asalto a la Asamblea Legislativa. Menciona que a Bukele no le interesa la democracia, la constitucionalidad ni la legitimidad. Pero este señor es quien menos debería de hablar de esto y para que lo entienda se lo voy a definir. Democracia. La democracia es un sistema de gobierno en el cual el poder político es ejercido por el pueblo.
En una democracia, los ciudadanos tienen el derecho de participar en la toma de decisiones políticas a través del voto y se buscan garantizar la igualdad de derechos y libertades para todos los individuos. Los principios fundamentales de la democracia incluyen la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana, la rendición de cuentas de los gobernantes y la separación de poderes. Constitucionalidad. La constitucionalidad se refiere al cumplimiento de las normas y principios establecidos en una constitución. La Constitución es el documento fundamental que establece la estructura del gobierno, los derechos y las libertades de los ciudadanos, y las reglas para la toma de decisiones políticas. Cuando se habla de constitucionalidad, se evalúa si las leyes políticas y acciones del gobierno se ajustan a lo establecido en la Constitución, es decir, si son conformes a los preceptos y principios que se establecen en ella. Legitimidad. Se refiere a la aceptación y reconocimiento de un gobierno o autoridad como válido y con derecho a ejercer el poder. La legitimidad puede basarse en diferentes aspectos, como el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos, la representatividad del gobierno, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el respeto a los derechos y libertades fundamentales. La legitimidad es importante para mantener la estabilidad y el funcionamiento adecuado de un sistema político, ya que implica que el gobierno tiene el respaldo y la autoridad necesarios para tomar decisiones y ejercer el poder de manera legítima. Todo esto que le acabo de decir empezó a respetarse desde el momento en que Nayib Bukele tomó el poder y culminó cuando la nueva Asamblea Legislativa entró en escena. Antes de Nayib Bukele, todo era un caos de porquería. Pero mire este video. Siempre hablando con respecto a la ley, hay ya un antecedente, la resolución 163-2013, que estableció que se tenía que esperar 10 años para optar a una candidatura presidencial. Y hablando siempre con respecto al control difuso que usted mencionaba, el Tribunal Supremo Electoral no debería negarse a inscribir la candidatura de Nayib Bukele. El tribunal es una cosa, este magistrado es otra. Yo respeto las sentencias de la Sala de lo Constitucional. ¿Ah? Y le voy a decir algo más. Y cualquier cosa que quiera inaplicar el tribunal, para todos los abogados que vean la ley de procedimientos constitucionales, tiene que ir nuevamente a la Sala de lo Constitucional para que diga si hemos hecho bien o no la aplicación o inaplicación de esa resolución. Entonces, no somos la última palabra. Siempre va a ser la Sala de lo Constitucional la que al final va a decidir. Ahora bien, Karen Moreno, reportera de Factum, ha interpretado esto a su antojo. Dice, el TSE podría impedir la reelección presidencial con base a la sentencia 163-2013, que estableció 10 años para optar nuevamente a la candidatura presidencial. Si usted lee el tuit de esta mujer, parece que ella está afirmando que la reelección se va a impedir, pero el tono de voz lo dice todo. Es una pregunta. ¿Por qué demonios escribe un tuit asegurando algo, cuando en realidad tendría que poner signos de interrogación y comillas para indicar que está citando su propia pregunta? Lo digo porque ella es reportera. Y la última idiotez del día, Rosy Romero nos dice lo siguiente. A mí me gustaría que uno de los hermanos que están allá en el exterior y que apoyan este sistema de trabajo del oficialismo se vinieran a vivir aquí a El Salvador, de jornaleros o de comerciantes informales o incluso de amas de casa, sirviendo, lavando, planchando, otros de albañiles, en fin, pero que vinieran acá. Es la pura voz de la ignorancia. ¿Acaso Rosy Romero cree que los que estamos en el exterior nos llegamos a soplar los huevos y que nos pagan por hacer nada? Número 1. Rosy Romero, por si no se ha dado cuenta, la mayor razón del por qué hay tanto salvadoreño en el exterior es precisamente porque partiduchos corruptos de mierda como el suyo robaron tanto que truncaron oportunidades para quienes, cansados de tanto abuso, decidimos salir del país. Número 2. No solamente podemos hablar de oportunidades truncadas, sino de cómo ustedes financiaron a los pandilleros. ¿Y todo por qué?
porque solamente han buscado seguir en el poder sin importar que la población muera. El miedo, el hecho que la gente tenía que pagar renta y como consecuencia el hambre hizo que muchos salvadoreños salieran del país. Número 3. Muchas gracias por la invitación, pero le debo aclarar que en un país que fue saqueado por su gente y los del FMLN no se va a recuperar en 4 años. Que hoy los que estamos fuera queremos visitar al país, por supuesto. Queremos ver las buenas obras del único presidente que en realidad ha trabajado. Número 4. Bonita manera que tiene usted de ganarse los votos de la diáspora. Bien que mal, el 90% de los hermanos en el exterior enviamos remesas a El Salvador y sostenemos la economía que ustedes quebraron. Pero luego va a salir diciendo, si yo ni era parte del partido cuando todo eso sucedió. Pero hoy usted es parte del partido que se encargó de las porquerías antes mencionadas. Si usted fuera tan decente, no estaría en ese partido de mierda. Si no ayuda, no estorbe, señora. Eso es lo que le sigue dando ese plus, ¿verdad? Pero el problema que tenga ese plus el gobierno no solo es por lo que hace o la propaganda que maneja, es que también la oposición en este país ha sido incapaz de articular un proyecto para convertirse en alternativa. No hay oposición, no existe, o sea, no han hecho lo que tuvieron que haber hecho desde hace 2 años ya, para transformarse y convertirse en una alternativa. A mí me da tristeza ver esa encuesta de la Gavidia. Incluso y esto no porque sos dirigente de tu partido FMLN, pero otro dirigente histórico del Frente, Eugenio Chicas, siempre mantuvo un criterio, dijéramos que el Frente no debería de presentar candidatos, porque la oposición debería de ir articulada y que una oposición fraccionada no tenía ninguna posibilidad de poderle hacer frente al presidente. ¿Compartís tú que la oposición esté fraccionada y estarían ustedes dispuestos a apoyar una candidatura en función de unirse? Bien sencillo. Nuestro partido tomó una decisión y es pública, y meses atrás. O sea, la pregunta está contestada desde diciembre. Tomamos una decisión de participar en todas las elecciones, independientemente de la complejidad del escenario nacional y particularmente de nuestro partido, que a usted y a la población le consta. El apunte, el ataque principal ha sido ¿para quiénes? Para el FMLN. Porque ¿sabe por qué? Porque él nos conoce. Él pasó por el FMLN. Por cierto, no aprendió nada. Pasó por el FMLN. Mientras el FMLN le sirvió, se quedó calladito. Ya cuando tomamos una decisión, empezó a hablar de cosas que supuestamente habían pasado cuando él estaba. ¿Por qué no lo dijo antes? Ese tipo de cosas la gente lo debe de ver como es. Mientras se aprovechó, no dijo nada. Pero ya después sale y empieza el ataque. Definitivamente la oposición está tan dividida que ni sus propios seguidores les guardan el mínimo de respeto. Ronald Umaña se afianzó de un empresario de la diáspora para que le aviente plata. Álvaro Méndez no se sabe a dónde pertenece. Carlos Saade está igual de perdido y lo único que ha logrado es dejarle el camino libre a Nayib Bukele. Bien dice el dicho, 2 cabezas piensan mejor que una, pero no aplica cuando se junta gente idiota. Es decir, 10 idiotas jamás van a hacer a un inteligente, ¿verdad? Les deseo un gran día con muchas bendiciones. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima.